Este es un mecanismo de gestión que pues, se ha desarrollado en la Secretaría Distrital de Ambiente para promover el desarrollo de proyectos constructivos que implementan estrategias de ecourbanismo y construcción sostenible. Invitamos a las empresas constructoras presentes a que se vinculen al programa. En este momento les dejaremos el correo electrónico donde puedan hacer las consultas necesarias sobre sus proyectos. María Adela nos explicará la manera de hacer las preguntas y luego damos paso a la proyección del video Bogotá, Construcción Sostenible. Gracias, Sandro. Hola, muy buenos días a todos. Voy a compartir pantalla un momento para mostrarles dónde se pueden hacer las preguntas. Bien, ¿alcanzan a ver mi pantalla? Sí. Listo. Entonces, aquí en la parte de abajo encuentran tres figuras geométricas, un triángulo, un cuadrado y un círculo. Allí dan clic. Posteriormente, donde dice preguntas y respuestas, vuelven a dar clic y allí pueden formular la pregunta que quieran, cualquier inquietud que tengan. Adicionalmente, luego de darle publicar, los demás pueden darle votar a favor para hacer esa pregunta de primeras al conferencista y pueden incluir preguntas más adicionales aquí en la parte de abajo. Muchas gracias. El programa Bogotá Construcción Sostenible reconoce públicamente a las edificaciones que implementan tecnologías limpias y de ecoeficiencia para mitigar los factores de deterioro ambiental y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Ingresa a ambientebogotá.gov.co, haz clic en la pestaña Programas y Proyectos, luego en Bogotá Construcción Sostenible y sigue las instrucciones. Allí encontrarás el formulario de inscripción y toda la información sobre el programa. Inscríbete, es gratis y tienes muchos beneficios, como capacitaciones gratuitas, acceso a publicaciones, acompañamiento técnico, reconocimiento ambiental, divulgación en medios de comunicación y servicios de evaluación ambiental sin ningún costo. El programa se compone de 3 módulos: capacitaciones, programas de reconocimiento y directorio de la construcción sostenible. No te quedes atrás. Trabajemos juntos por nuestra ciudad con el programa de construcción sostenible. Alcaldía de Bogotá. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, María. Bueno, ya vamos a dar arranque a la capacitación. Les cuento un poco sobre nuestro invitado del día de hoy. Es Elías García Pereda. Él es licenciado en Geología de la Universidad de Oviedo en España. Es magíster en Energías Renovables y Medio Ambiente por la Universidad Politécnica de Madrid de España. Él es el responsable del Departamento de Desarrollo Internacional de Geothermal Energy. El tema que se desarrollará el día de hoy será energía geotérmica de baja temperatura, solución sostenible de climatización. Elías, bienvenido. En este momento estás en Madrid. ¿Cómo están las cosas por allá? Hola, buenos días. Pues bien, bueno, a ver, después de este año que llevamos tan, digamos, negativo debido al tema de la pandemia, parece que aquí las cosas van mejorando. La verdad que ya el ritmo de vacunación está yendo bastante, bueno, está siendo bastante alto y realmente pues los casos están decreciendo. Por lo tanto, podemos decir que estamos en una situación bastante optimista. Estamos enfrentando el verano que empieza ahora con bastante optimismo. Vale, Elías, muchas gracias por tu participación. Agradecemos también a las personas de Geoter que nos acompañan en este momento. Te cedo la palabra, bienvenido y pues cuando quieras arrancamos la presentación. Muy bien, pues muchas gracias, Sandro. Y nada, pues inicialmente daros las gracias al Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, también a Daniela, que es nuestra responsable allí en Colombia. Y bueno, pues que es un placer estar en el día de hoy con vosotros. Espero hacer una conferencia que sea interesante y bueno, pues mostrar una tecnología que a día de hoy estamos en Europa, está cada vez más siendo más puntera y estamos intentando trasladarla y desarrollarla en otros países como es Colombia. Ahora pues os haré una presentación de cómo funciona el grupo, porque también estamos en otros países como Chile, México. Y bueno, pues lo dicho, espero que sea interesante. Yo ahora voy a presentar la pantalla. No sé si
presentando esta pantalla voy a ver vuestras preguntas, pero sí que es verdad que cada cierto tiempo, y como voy a poner un par de vídeos, vamos a parar la presentación y podré ver si hay esas consultas. Si no, al acabar bueno, pues la presentación que yo voy a hacer, estoy pues a vuestra disposición para cualquier tipo de aclaración o cualquier cosa que queráis charlar. Realmente a mí este tipo de conferencias o este tipo de presentaciones me gustan hacerlas para que haya un diálogo y que no quede nada en el tintero, sino que si podemos resolver todas las dudas, pues genial. Entonces, nada, pues además de agradecer al Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, a mis compañeros, a toda la gente que participa allí, quiero agradecer a cada uno de vosotros que estéis presentes y que mostréis este interés por, bueno, pues eso, la tecnología de geotermia de baja entalpía o geotermia somera, de la que vamos a ir hablando hoy. Entonces, sin más dilación voy a mostrar mi presentación y os explico un poco cómo voy a distribuir la charla, ¿vale? ¿Por qué? Pues lo primero que os muestro sería este índice. Esto es un poco lo que vamos a ir hablando en el día de hoy. Primero os quiero presentar pues lo que es Geothermal Energy, porque, bueno, pues como os decía, es un grupo empresarial que está presente en diferentes zonas, pero quiero que veáis de dónde viene y cuál es el know-how que nosotros tenemos y la experiencia y cómo, pues, somos capaces de desarrollar este tipo de proyectos de geotermia a lo largo de todo el mundo, que es como lo estamos haciendo, con una, bueno, veremos que estamos establecidos en Madrid, pero en otras diferentes zonas, pero bueno, cómo somos capaces de dar este servicio, no solo preventa, sino la ejecución y luego servicio postventa. Luego quiero hacer una explicación de en qué consiste la geotermia de baja entalpía para que sepamos cómo funciona, cuáles son los elementos principales de esta tecnología y luego pues dos de las fases principales son la perforación y las bombas de calor. Hablaremos y entraremos un poco en profundidad en estos dos apartados para luego pues hacer ¿cómo decirlo?, un repaso o para que podamos ver algunos de los proyectos más recientes o más representativos del grupo. Para que veamos las diferentes opciones o se nos vengan ideas a la cabeza de dónde podemos introducir esta tecnología y qué beneficios vamos a estar consiguiendo. Entonces, ese sería un poco el índice que vamos a llevar. No veo realmente los mensajes, pero sí que escucho, entonces si hay cualquier cosa me avisáis y yo me paro, ¿vale? Para que así podamos tener un poco de interacción o lo que sea necesario. Pues, Elías, no te como os decía, preocupes, dime. al final de la sesión vamos a tener 20 minutos de preguntas, entonces Perfecto. no te angusties en que de pronto no puedas ver los mensajes, nosotros te los hacemos Eso llegar al es. final con las preguntas respectivas, ¿vale? Vale, genial. Yo es porque como voy un poco ciego con la presentación, no sé tampoco cómo lo que se requiera. Entonces, nada, si hay un poco de tiempo al final, excelente y luego lo hablamos, ¿vale? Pues como os decía, lo primero que quiero hacer es presentar a Geoter. Geoter, pues como os decía, es un grupo español, se fundó en el año 2007, que pues se fundó para cubrir este nicho o esta necesidad que era un sistema de energías renovables para la climatización, lo que es aporte de calor, aporte de frío y aporte de agua caliente sanitaria, pero lo dicho, con un sistema de energías renovables. Entonces, la tecnología de geotermia de baja entalpía se estaba trabajando mucho en otros países europeos, como podría ser Alemania, Suecia, Dinamarca, y llegó a España en el año 2007, cuando se funda este grupo empresarial. A día de hoy, después de más de 14 años, estamos establecidos, tenemos un know-how muy importante, tenemos pues más de 14 megas instalados a nivel nacional, más de 120.000 metros perforados y llevamos o desarrollamos una estrategia de desarrollo internacional. De hecho, bueno, pues yo soy responsable de ese departamento y a día de hoy tenemos sede propia en Chile, en México, en Colombia y luego también sí que es verdad que realizamos algún proyecto de ingeniería o pues alguna solicitud que nos viene de otros países, pues a lo largo de todo el mundo, no solamente en América o Sudamérica, sino a lo largo también pues en Asia o incluso en Centro Europa.
somos un equipo. Ahora, pues en el último año, la verdad que la plantilla se va incrementando bastante. Somos un equipo que está constituido por ingenieros especialistas, que bueno, pues ingenieros industriales, ingenieros de caminos, ingenieros geólogos, en diferentes disciplinas que nos hace cubrir un poco todo. Esto nos va a ayudar, en las diapositivas siguientes lo vemos, no solamente a enfocarnos en un tipo de proyecto, sino que independientemente de que sí que hoy vayamos a hablar de geotermia y seamos especialistas en este campo, somos especialistas en buscar la mejor solución para cada tipo de proyecto, ¿vale? Entonces, dentro de las opciones que tenemos, como somos muy multidisciplinares, buscamos la mejor solución para aportar a nuestros clientes. Nuestros principios son eso, pues es un compromiso, tenemos un compromiso y un respeto ambiental. Trabajamos con energías renovables, geotermia, solar, etcétera, y luego, pues a nivel nacional, o bueno, a nivel internacional, porque las normativas ISO, que es bajo la que nos regimos, la ISO 9001 y 14001, nos permiten, pues, tener una trazabilidad de todo lo que realizamos y con nuestros socios y clientes, pues, podemos enseñarles cada una de las etapas en las que se va ejecutando el proyecto, cómo se están desarrollando y tenemos todo registrado, lo que son las pruebas que se necesitan para dar validez a cada fase de los proyectos, está todo bajo una normativa que sería la 9001. También cumplimos con la 14001 y luego, pues, dos cosas muy importantes, que el sello de PYME Innovadora nos reconoce como una empresa que no solamente, bueno, que además de realizar este tipo de proyectos, buceamos, investigamos y desarrollamos proyectos de investigación y desarrollo para conocer profundamente en qué consiste esta tecnología. Entonces, además de la experiencia que tenemos en el desarrollo de proyectos, hacemos investigación y desarrollo para ir siempre a la vanguardia y conocer y tener los conocimientos y las nuevas tecnologías que están saliendo. ¿Qué ofrecemos? Ofrecemos garantía, confianza y seguridad. ¿Por qué? Pues porque llevamos mucho tiempo haciendo este tipo de proyectos y ya nos estamos encontrando con, como estamos en diferentes mercados, muy diferentes todos, pues nos estamos encontrando con muchas solicitudes o con demandas diferentes a las cuales tenemos que aportar esta solución y, pues, gracias a este know-how ofrecemos y podemos aportar esta garantía, esta confianza y esta seguridad. Luego también, dos puntos importantísimos son los que tenemos ahí, y es que tenemos alianzas estratégicas con varios de los principales, podríamos decir, con los mejores principales fabricantes, tanto, bueno, europeos o, bueno, sí, normalmente europeos, fabricantes de, pues, sistemas de bomba de calor, sistemas de sondas y el resto de elementos que nos vamos a encontrar en este tipo de instalaciones de geotermia de baja entalpía. Y luego, pues, tenemos una vocación de servicio y esto nos hace que no solamente ejecutemos el proyecto, sino que nos quedamos y acompañamos a nuestros clientes a lo largo de toda la vida útil del proyecto. Con un servicio postventa, ofrecemos estos servicios de mantenimiento y estamos monitorizando de forma continua y viendo qué ocurre en estos proyectos. De hecho, pues eso, durante los últimos años se va evolucionando muy rápido y ya ese servicio lo podemos hacer de dos formas. Un servicio preventivo, un servicio de monitorización a distancia y luego, en el caso de que sea necesario, pues una asistencia para ver si hay algún problema o si hay que solucionarlo. Bueno, pues al fin y al cabo todo puede ocurrir y nosotros somos capaces de solucionarlo. Entonces, una vez está presentada nuestra compañía, lo dicho, con presencia internacional, con proyectos a lo largo de Europa y pues América Central y Sudamérica, voy a presentar en qué consiste la geotermia de baja entalpía. La geotermia de baja entalpía, bueno, pues su propio nombre lo dice, geotermia. Lo que vamos a estar utilizando es el calor del planeta Tierra. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues esto, hay diferentes métodos, hay diferentes formas y diferentes tecnologías que nos van a dar realmente diferentes resultados. Y esto lo voy a ir explicando poco a poco en las siguientes diapositivas. Nosotros, bueno, cuando hablamos de geotermia de baja entalpía, estamos diciendo que vamos a estar utilizando el recurso interno de la Tierra, pero en la zona más somera de la corteza.
Para ello, vamos a utilizar una serie de perforaciones para, con un fluido caloportador, absorber o aprovechar la energía que se contiene dentro del terreno y cederla o intercambiarla con lo que serían pues, edificios, habitaciones o lo que se necesite. Como os decía, hay otras aplicaciones que sería geotermia de pues, media o alta profundidad, que las perforaciones ya son pues, incluso llegando a los varios miles de metros, también utilizando un fluido caloportador, pero a una temperatura y a una presión mucho más alta, se podría extraer para turbinar y conseguir así la generación eléctrica. En este caso, eso también es geotermia, eso también es un sistema de energías renovables, pero en el caso de la geotermia de baja entalpía, que vamos a estar utilizando la temperatura que podemos encontrar en los 200 primeros metros de la corteza, lo vamos a utilizar para climatizar, para un uso térmico. Y es importante que diferenciemos lo que es la energía eléctrica y la energía térmica. Ahora nos vamos a centrar en energía térmica para dar calefacción, para dar refrigeración, muy importante, refrigeración también, y para dar agua caliente sanitaria. Vale. ¿Por qué es importante esto? Pues porque a día de hoy, en la mayoría de las ciudades, y cuando estamos hablando pues, sobre todo de capitales, como podría ser el caso de Bogotá o de Madrid, donde estoy yo ahora mismo, la mayor demanda de energía de los edificios, como podemos ver en esta gráfica de aquí, se basa en lo que es lo dicho, la calefacción, el aire acondicionado o lo que sería la refrigeración y el agua caliente sanitaria. En este caso podríamos estar hablando de en torno al 60-70% de la demanda total energética de los edificios. Y muchas veces, cuando se habla pues, de energías renovables, hablamos de los paneles solares o hablamos de lo que sería la energía eólica, y estos son productores pero de energía eléctrica. Sin embargo, como vemos en esta tabla, la mayor demanda es de energía térmica. Y hablando pues, de ambas cosas, no hay muchos más sistemas, aparte de la energía geotérmica de baja entalpía, que nos permita, como energía renovable, cubrir o satisfacer esta demanda térmica. Y esto, en esta diapositiva, vemos un poco cuáles son o cuál es el principio, la bondad y, por qué no decirlo, la clave del funcionamiento de la geotermia de baja entalpía. Y sería la gráfica de la izquierda. La gráfica de la izquierda realmente es una representación y la de la derecha es un caso real de un análisis que nosotros realizamos en un punto de la Comunidad de Madrid. El principio... Una inquietud. Sí. Es que creo que las diapositivas no se están pasando. Creo que se quedó en la segunda diapositiva. Y vale. tú nos estás contando las gráficas, pero no las alcanzamos a ver. Entonces, ¿qué, porfa? Exactamente. ¿En qué diapositiva estamos ahí? En la 8. ¿Así se ve? Ya, ahora sí se ve. Muchas gracias. Vale, lo digo porque entonces voy a seguir con la presentación así, independientemente de que no esté presentando, pero sí que podemos ver el cambio de diapositivas, si os parece bien. Ya se ve el cambio de diapositiva. Vale, pues esto, en esta gráfica era en la que veíamos, lo dicho, cuáles son los consumos eléctricos y cuáles son los consumos térmicos. Como vemos aquí, la calefacción pues, se lleva casi la mitad de los consumos energéticos de un edificio, más lo que es el agua caliente sanitaria y luego un poco más reducido el aire acondicionado. Esto evidentemente va a variar dependiendo de la zona en la que nos encontremos, pero puede ser representativo. Por eso decía que sistemas renovables que permitan dar energía térmica, nos encontramos con la geotermia y pocos más. Quizás la biomasa, pero la biomasa no permite dar frío, la aerotermia, pero se ve perjudicada con los rendimientos. Y la diferencia entre la aerotermia y la geotermia la vemos muy bien en esta gráfica, que era la que estaba explicando ahora, la que estaba comentando, ¿vale? En esta gráfica es en la que vemos la clave de la geotermia. Y en lo que consiste es que, pues, a cierta profundidad, en este caso lo hemos señalado aquí en torno a los 20 metros, y va a ser entre los 20 y 30 metros, las temperaturas se van a ir acoplando. En esta gráfica vemos diferentes colores que nos quiere decir cómo evoluciona la temperatura en profundidad en base a las estacionalidades, invierno, primavera, otoño y invierno.
Sí que es verdad que hay zonas que pues, quizás no tengan o no sean tan pronunciadas las temperaturas de verano y de invierno, pero sí que podríamos ver aquí cómo hay cierta variación y que en la zona superficial se ve afectada por estas temperaturas. También esta gráfica la podríamos desplazar un poco más hacia los 25 grados, dependiendo de la zona en la que nos encontremos. Pero lo que sí que siempre se cumple, independientemente de la zona en la que estemos, es que a partir de los 20-30 metros, la temperatura se estabiliza a lo largo de todo el año. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer o de lo que nos vamos a aprovechar es de una temperatura conocida. Y esa temperatura conocida, además, va a ser muy similar a la temperatura de confort que nosotros queremos tener en nuestros edificios. Si seguimos esta gráfica hacia abajo, debido a pues, un término técnico que es el gradiente geotérmico, la temperatura va a ir aumentando en profundidad. De hecho, va a ir aumentando 3 grados cada 100 metros, que es lo que marca este gradiente geotérmico, y lo que estamos probando también en esta gráfica de aquí, que esta temperatura pues progresivamente va avanzando. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, lo dicho, aprovecharnos de esta temperatura que podemos tener aquí a unos 24 grados aproximadamente, que podría ser la temperatura de confort en verano, para hacer este intercambio. Digamos, hoy a día de hoy que aquí estamos en verano, tenemos 37 grados ambientales, sin embargo, si los queremos bajar a unos 20 grados, el salto, el delta T, es bastante importante. Sin embargo, si nos aprovechamos de esta temperatura constante a lo largo del año que tenemos aquí, el delta T, el salto de temperatura que tenemos que imprimirlo, es mucho menor, ¿vale? Entonces, este sería el concepto. En comparación con la aerotermia, pues este salto en la temperatura ambiente hasta la que necesitamos en la vivienda, la máquina o la bomba de calor va a estar consumiendo mucho más y el rendimiento va a ser mucho menor. La geotermia, por eso se beneficia y por eso tiene unos rendimientos que luego veremos, y en las fichas técnicas pues podemos estar hablando de un COP o un rendimiento de un 500% aproximadamente, dependiendo siempre de las condiciones de uso. Entonces, este es el concepto y ahora os voy a explicar cómo nos podemos beneficiar de este sistema. Lo vamos a hacer con dos diferentes sistemas. O la geotermia permite, o actualmente se están utilizando, dos diferentes sistemas, los que son los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Ambos tienen muchas similitudes y una de ellas es que van a ir conectados a la bomba de calor. Esta bomba de calor la explicamos después, pero yo digo, muchas veces digo que las perforaciones o el sistema de captación son como los pulmones y la bomba de calor sería el corazón del sistema, ¿vale? Entonces, estos pulmones, estas perforaciones pueden ser de dos tipos, los sistemas abiertos o los cerrados. Los sistemas abiertos tienen que darse en una localización específica en la cual necesitamos un recurso. Este recurso pues pueden ser aguas subterráneas, pueden ser lagos, ríos, incluso puede ser el mar, o balsas, piscinas que tengamos para otros usos cercanos al sistema que queremos climatizar. El sistema es relativamente sencillo. Lo que vamos a hacer es poner una toma, una perforación, digamos, que va a tomar el agua que nosotros necesitamos y lo va a entregar en la bomba de calor mediante unas canalizaciones. Y luego ese agua se va a devolver en otra perforación o en otra toma de retorno. Este agua que estamos al fin y al cabo absorbiendo y con el cual estamos alimentando la bomba de calor, no va a sufrir ninguna alteración porque la hacemos pasar por un intercambiador de placas, un intercambiador de calor, por lo tanto no sufre ninguna alteración ni física ni química. Por lo tanto, pues no se altera ni el agua ni el río, absolutamente nada. Simplemente nos estamos beneficiando de la energía térmica que tiene este agua. Sí que es verdad que, pues lo que comentaba, para hacer este tipo de proyectos se necesitan principalmente lo que es un ensayo de bombeo para asegurarnos de que vamos a tener agua constante a lo largo de todo el año y luego también pues un análisis químico del agua, pues para saber qué tipo de agua es,
la cantidad de suspendidos que va a tener, etcétera, y en base a eso adaptar un poco la instalación con filtros o lo que sea necesario. Y como repito, Elías, yo tengo una inquietud, claro, discúlpame. cuéntame. Sí, sin problema. ¿Cuántos metros por lo general podríamos llegar a bajar para poder llegar a tener esta agua? Porque pues obviamente todos los terrenos son diferentes, pero digamos que en los proyectos en los que ustedes han intervenido, ¿cuántos metros han encontrado para poder realmente encontrar el agua? Pues eso va a depender precisamente de la naturaleza y de dónde encontremos estos acuíferos, digamos. Realmente son ellos, o bueno, es la naturaleza quien va a marcar la profundidad. Te digo una cosa, nosotros, por ejemplo, un proyecto que tenemos en el norte de España, directamente lo que se hace es canalizar. No hace falta ni que hagamos una perforación vertical de mucha profundidad, sino que es una perforación casi horizontal para llegar a lo que decía antes, pues balsas o incluso lagos. Tenemos otro proyecto en Chile que también funciona de ese modo. Lo que se hace es una canalización para llegar a estas balsas. De hecho, ahora me trabé porque estaba pensando, porque en México tenemos un ejemplo de unas piscinas en las cuales el foco de agua o la masa de agua está más alta que lo que serían las bombas de calor. Entonces, en ese sentido, pues nos vamos a encontrar con todas las posibilidades. La cuestión es analizar dónde está el agua subterránea, lo que sería el acuífero, y en base a eso tendremos que profundizar. Pero que, pues como decía, en este último de México que tenemos, se trabaja contra un lago de un campo de golf y el lago está un poco superior a lo que serían las bombas de calor. Por lo tanto, tenemos todas esas posibilidades. Ok, Elías, muchas gracias. Nada, no hay de qué. Esto realmente, pues, demuestra la versatilidad y la cantidad de posibilidades que tenemos. Y bueno, pues que al fin y al cabo nos tenemos que adaptar a lo que nos encontramos y buscar cuál es la mejor solución. Pero en ese sentido, pues lo dicho. Y luego, pues, vale, ya explicamos lo que son los sistemas abiertos, que como vemos, pues eso, dependemos de una localización específica con un recurso, un acuífero que esté en profundidad o que sea un lago, una balsa o cualquier opción que nos podamos encontrar. Y luego los sistemas de perforaciones o lo que sería la geotermia vertical en circuito cerrado. En este caso, bueno, este método en concreto, el recurso lo tenemos a lo largo de toda la corteza terrestre. Lo que vamos a estar haciendo en este caso sí podemos identificar cuál sería la profundidad de las perforaciones y ahora os lo comentaré un poco, porque eso nos va a depender de lo que queramos aportar al edificio. Si es calor, como decíamos que el gradiente geotérmico incrementa la temperatura hacia abajo, pues podemos buscar perforaciones más profundas. Si, sin embargo, queremos dar refrigeración, quizás la temperatura más adecuada sea ir en torno a unos 80 metros, 90, dependiendo también de las características del terreno o si hay algún flujo de agua subterráneo que también pueda recargar esta energía. Claro, en ese sentido tendríamos que hacer un estudio para conocer el recurso. Pero en lo que se caracterizan los sistemas en circuito cerrado, pues es lo que dice su propio nombre, que vamos a hacer un sistema de captación de X perforaciones, dependiendo de la energía que tengamos que aportar al edificio, por lo tanto, extraer del terreno, y este sistema va a estar siempre cerrado herméticamente. Herméticamente, no tiene que haber ni una burbuja de aire, no puede haber ninguna fuga de agua y por estas perforaciones, va a circular un fluido caloportador que normalmente es agua con un porcentaje de anticongelante. El anticongelante dependerá también de la zona, de las temperaturas, etcétera, pero bueno, agua con un poco de anticongelante y lo dicho, va a estar circulando continuamente para aportarle o para llevarle esta energía que va a estar extrayendo del terreno a una bomba de calor. Hay diferentes métodos en lo que son los sistemas cerrados. Los intercambiadores verticales, que es de este que estoy hablando, intercambiadores horizontales, bueno, los intercambiadores verticales, que lo que hay que hacer es la realización de estas X perforaciones,
que estaremos en profundidades en torno a los 50 a 200 metros, como vemos ahí, y el diámetro de perforación es en la boca de la perforación de unos 152 milímetros, y luego, según vamos bajando en lo que es el pie de pozo, pues estaríamos en los 132 milímetros. Esto se debe a que la parte más superficial la encamisamos, la protegemos para que no haya un colapso pues lo dicho, de la tierra que está más disociada en las partes más superficiales. Lo hacemos, esta camisa, como una protección para ser capaces de trabajar de una forma más sencilla y poder también introducir el tipo de sondas, que ahora os explicaré un poco cuáles son o qué diferentes opciones tenemos. Y pues lo que vamos a hacer es eso, dependiendo de la energía que tengamos, pues ir realizando pues más o menos perforaciones. Luego tenemos otra opción, que serían los intercambiadores horizontales, que al fin y al cabo no hay que hacer ninguna perforación, no hay que hacer, bueno, no son perforaciones puntuales, sino que lo que hay que hacer es un movimiento de tierras, y ahí se coloca, en torno al 1,5 metros de profundidad, un serpentín de, pues, al fin y al cabo, polietileno, que es el plástico normalmente, el material de las ondas que normalmente utilizamos, y por este serpentín, también hermético, cerrado, va a ir circulando otra vez agua con glicol. ¿Cuáles son las diferencias o cuáles las bondades de una y de otra? Pues realmente los intercambiadores horizontales, al estar tan superficiales, se ven más afectados por lo que son las condiciones ambientales, los cambios de temperatura, etcétera. Por lo tanto, los rendimientos son un poco menores. Y luego, además, otra no problemática, sino que otra, bueno, pues consecuencia es que el espacio que necesitamos de retirada de tierra o el espacio del serpentín que tenemos que ejecutar normalmente va a tener una relación de 1:2 con el área que queremos climatizar. Entonces, si yo quiero climatizar una casita de 100 metros cuadrados, voy a necesitar 200 metros de jardín o de zona en la cual no puedo luego construir o ni siquiera plantar árboles, sino lo deberíamos dejar completamente liso para que no se dañen estas tuberías que van a estar circulando por ahí. Y luego la cimentación termoactiva es únicamente utilizar las estructuras bueno, propiamente la cimentación o lo que serían los pilotes, para introducir unas sondas que normalmente tienen un diámetro menor, y aprovechar esta estructura del edificio para circular agua y estar aprovechando esos pilotes para alimentar la bomba de calor. Entonces, estas serían las diferentes opciones que tendríamos en lo que son los sistemas en los sistemas cerrados. Y ahora os voy a explicar un poco las fases en las que, bueno, las fases o las diferentes partes en las que podemos dividir lo que son los sistemas de geotermia, que serían 3 partes principales: lo que sería el intercambiador de calor, o lo que serían las perforaciones, ya acabamos de hablar ahora de ellos, las sondas. Luego, interiormente hay que conectar todas estas sondas a lo que es una bomba de calor, y luego conectarlo ya a esta tercera parte y fase final, que sería dentro del edificio el sistema de distribución. Los sistemas de geotermia con bomba de calor son compatibles con cualquier sistema de distribución, ya sea radiadores, ya sean fan coils, ya sea suelo radiante. Es compatible con cualquier tipo de sistema de distribución. Siempre vamos a estar trabajando con agua en el interior. Vamos a estar trabajando con agua en el exterior, pero luego también emitimos con agua. Por lo tanto, los fan coils tendrán que ser específicos para que funcionen con el agua. El suelo radiante, pues al fin y al cabo es el agua el que va a ir circulando por ahí, etcétera. Y esto pues también se puede dividir en lo que es la parte exterior y la parte interior. En la parte exterior, en lo que sería en el exterior del edificio, vamos a poner lo que es las perforaciones. Ahora veremos un vídeo de las perforaciones. Luego, lo que es un conexionado horizontal, que es el mismo material que las sondas, pero que conecta estas sondas, valga la redundancia, con la bomba de calor.
en todas estas elementos principales hay que ir por protocolo y por normativa realizando diferentes pruebas de presión para que asegurar y certificar que todo está correcto, y si se ve que hay una bajada de presión en alguno de los elementos, quizás una perforación, pues hacer o intentar buscar cuál es la forma de repararlo. Y luego, pues para completar lo que serían las perforaciones, hay que inyectar un cemento termoconductor, que lo que hará será proteger las ondas de polietileno y además mejorar lo que es el contacto entre el terreno y las ondas. Y luego ya este conexión horizontal o estas perforaciones se unen con la bomba de calor. Pasaríamos a la parte interior y ahora vamos a ver unos ejemplos de lo que es la bomba de calor. Pasaríamos a esta instalación, que es al fin y al cabo una instalación de fontanería en la cual pues incluimos las bombas, depósitos de agua caliente sanitaria, en el caso de que sea necesario depósitos de inercia, y luego pues lo dicho, este sistema de distribución. Entonces, ahora estos son dos imágenes, dos ejemplos representativos de trabajos con la máquina de perforación. Estas son pues unas máquinas italianas que son las que, bueno, pues dos modelos que están ahora trabajando en España y con los que estamos trabajando. Y os voy a mostrar un vídeo en el cual podemos ver un poco un resumen de lo que yo os estuve explicando. Y luego voy a entrar un poco en lo que es la bomba de calor y quizás en algo de los materiales de sondas y de perforación. Entonces, ahora voy a dejar de presentar un segundo para poder dirigiros al vídeo. Así que si queréis en este momento aprovechar para hacer alguna pregunta, encantado. Vale, pues no hubo preguntas, paso a poner el vídeo, ¿vale? Energía Geotérmica presenta el proyecto geotérmico en el edificio polivalente de la Universidad de Alcalá de Henares. Un claro exponente de la tecnología geotérmica y un referente en el desarrollo de implementación de energías renovables en la edificación. Una instalación... Vale, pues, si no os importa, voy parando un poco el vídeo y os explico. Pues esto sería la máquina de perforación, esto serían las camisas que decíamos que se introducen inicialmente en los metros más superiores para proteger para que no haya colapsos, no haya derrumbes, y pues lo dicho, las varillas de perforación que se van cambiando que se van incluyendo para llegar a la profundidad deseada. Térmicos y una captación energética del terreno. Esta sería la trialeta que se utiliza porque en este caso se está perforando en terrenos blandos. Por lo tanto, el método que se está utilizando en este caso es de rotación con lodos. De hecho, en lo que es el varillaje y la trialeta hay un orificio central que va a permitir que se introduzca agua y lodos a presión para facilitar lo que es la perforación y la retirada también del material que se está perforando. De 6.000 metros, con 60 intercambiadores de calor geotérmicos verticales de 100 metros de profundidad cada uno. La ejecución de los 60 sondeos se llevó a cabo en este caso, pues como decía el vídeo, 60 sondeos de 100 metros de profundidad cada uno. Empleando maquinaria específica de geotermia y personal especializado en este tipo de proyectos. La técnica de... Vale, esto es importante porque es la introducción de la sonda. Como las sondas principalmente son de polietileno o polietileno reticulado, polietileno de alta densidad o polietileno reticulado, y en este caso pues se utiliza un desbobinador que se pone en altura para facilitar la introducción de la sonda. Además hay que colocar unos pesos en el pie de sonda para que pueda bajar. Y de hecho aquí si se ve o si se puede contar, se ve que no solamente hay 4 tubos, que serían los de impulsión y de retorno de la sonda, sino que hay un quinto tubo. Este quinto tubo es el que nos va a permitir inyectar el cemento. Este cemento o este cemento termoconductor que se ha de inyectar de abajo hacia arriba para que no se creen burbujas y que no haya ningún problema luego de aislamiento o de colapsos que pueda dañar a las ondas. La perforación empleada fue la circulación directa y lodos, empleando agua como fluido de perforación y realizando los primeros metros con intubación simultánea para garantizar la estabilidad del sondeo.
El detritus procedente de la perforación es evacuado mediante preventer y gestionado con un agente autorizado. Una vez que el sondeo está terminado, se introducen las sondas geotérmicas por el interior de las cuales circulará el fluido caloportador. El espacio anular entre las paredes del sondeo y las sondas geotérmicas se rellena con una suspensión de alta conductividad térmica, denominada Thermocem Plus, que además de mejorar el intercambio energético, impermeabiliza totalmente la longitud del sondeo, evitando poner en contacto niveles freáticos distintos, pues el respeto medioambiental es una de las premisas fundamentales de Geoter. En este proyecto se emplearon 4 colectores de 15 circuitos cada uno. Vale, esto sería uno de los elementos de la sección que va desde las sondas hasta la bomba de calor. Claro, si tenemos proyectos muy grandes, como en este caso, que son 60 perforaciones, tenemos que agruparlas, todas esas perforaciones, antes de llegar a la bomba de calor, porque la bomba de calor tiene determinadas tomas para recibir el agua que le emiten las ondas. Por eso se puede hacer que todo vaya a un único colector o que se incluyan arquetas colectoras como esta, que en este caso decía que había 3, en las cuales irán 20 sondas a cada una, y de estas arquetas saldrán una toma de impulsión y una de retorno que irán hasta la bomba de calor. Quedando así resumidos los 60 intercambiadores de calor que integran la captación geotérmica del edificio polivalente de la UA, realizado por la prestigiosa calidad de Clisema. Este conexionado horizontal es subterráneo, quedando totalmente útil la superficie en la que se ubican para cualquier uso futuro que se le quiera dar: aparcamiento, acera, jardines. Una vez ejecutada la conexión en los elementos colectores, es preciso llevar la impulsión y el retorno hasta la sala técnica. La simplicidad, limpieza y alta calidad de materiales empleados son seña de identidad del equipo técnico de Geoter. La generación térmica del proyecto viene dada por una unidad geotérmica, GeoZen, del fabricante alemán Zenfrenger, apoyada por una bomba de calor de Clivet, suministrando en total más de 500 kilovatios térmicos. La generación térmica del proyecto viene dada por una unidad geotérmica GeoZen, del fabricante alemán Zenfrenger. El funcionamiento de la instalación geotérmica satisface la demanda de calefacción y refrigeración del edificio, con la peculiaridad de que la unidad GeoZen es capaz de trabajar en modo dual, suministrando calefacción y refrigeración simultáneamente a la instalación. El equipo humano de Geoter, además del servicio de desarrollo, ejecución y dirección de obra, ofrece un servicio de asesoramiento y soporte técnico continuo. Vale, perfecto. Pues, a ver. Pues una vez explicados los pulmones, pasamos a explicar el corazón, ¿vale? Como decía en el vídeo, estas perforaciones se van a unir con lo que es la bomba de calor. Y la bomba de calor es un elemento, bueno, pues que realmente es muy antiguo, por lo tanto, podríamos decir que es relativamente sencillo. Al fin y al cabo, pues es como un refrigerador, como una nevera, y de hecho tiene pues lo que son 4 elementos principales. La bomba de calor, para que veamos una imagen, os lo enseño y luego vuelvo hacia atrás, sería pues este elemento de aquí, y esto sería incluso una instalación de geotermia de baja entalpía. Aquí esta máquina es tan alta porque tiene unos depósitos integrados, pero bueno, que estos son ejemplos de las bombas de calor, y esto sería el principio. Lo explico muy brevemente. Tiene 4 elementos principales: el compresor, un evaporador, las válvulas de expansión y un condensador. Y lo que va a hacer es, con un gas refrigerante que tiene en este circuito interno que vemos aquí, esto es un circuito hermético cerrado interno de la bomba de calor, lo que va a hacer es incrementar o bajar la temperatura utilizando este compresor de aquí. Muy brevemente, lo que hace es, de las sondas llega este agua con una energía, con una temperatura que cede al gas refrigerante
esa energía, digamos, propiamente dicho, y lo que hace es que le mete temperatura, le mete presión y lo recircula hacia el compresor. El compresor, consumiendo una parte de electricidad muy pequeña, que podríamos estar diciendo el 20%, lo que hace es eso, incrementar debido a la presión, bueno, incrementar o decrecer debido a la presión, lo que es la temperatura. Y ya lo lleva a lo que sería el elemento, el condensador, que hace de intercambio entre este gas refrigerante a alta presión y alta temperatura con lo que sería el sistema de distribución, digamos, depósito de ACS o sistema de distribución, ya sea fan coils o radiante, etcétera. Se llama condensador porque aquí el gas viene a una alta presión y a una temperatura y esa energía, esa alta presión, esa alta temperatura se la cede a lo que sería el agua del sistema de distribución y se condensa. Pierde presión, pierde temperatura y este gas se convierte en líquido que pasaría a la válvula de expansión donde vuelve a tomar su fórmula para comenzar otra vez el ciclo en el evaporador. Estas bombas de calor a día de hoy tienen un sistema que se puede invertir el ciclo, por lo tanto puede aportar calor y también podría invertir y dar refrigeración. El condensador pasaría a ser el evaporador y viceversa. Y lo que haríamos sería, en vez de aportar el calor del terreno al edificio, aportaríamos el calor del edificio al terreno. Y así podríamos aportar lo que es calefacción, refrigeración y luego el agua caliente sanitaria, utilizando, como decíamos, un recurso muy próximo a la temperatura de confort, por lo tanto, teniendo muy buenos beneficios. Esto, al fin y al cabo, es un ejemplo, un esquema hidráulico de lo que sería la instalación de las bombas de calor. En este caso son 2 bombas en cascada. Decir que tienen tecnología inverter, por lo tanto, los compresores van a estar trabajando siempre a las mínimas revoluciones. Estas bombas de calor en concreto son de Cofores, que es un fabricante español, muy interesante porque, bueno, pues al principio las bombas de calor estaban más adaptadas para dar calor. Cofores ya fue capaz de darle la vuelta que diesen calor y frío y están muy bien técnica y económicamente. Y luego, pues nada, ¿cómo quedaría una instalación de bomba de calor? Una instalación de geotermia muy compacta podría ser esto, únicamente esto, lo que es la bomba de calor. Aquí lleva un depósito de agua caliente sanitaria integrado a esta bomba de calor y luego, pues al fin y al cabo, lo que sería un vaso de expansión, valvulería, bombas de circulación para emitir a lo que sería agua caliente sanitaria o el sistema de distribución. Y esto, pues, paso de un sistema muy sencillo a lo que sería una instalación muy compleja. Este es el proyecto de Chile que decía que utilizábamos unas balsas y aquí estamos hablando de 7 bombas de calor de 100 kilovatios en cascada para aportar 1 mega de energía térmica. Y ya para acabar, pues os muestro varios de los proyectos que teníamos o que tenemos en portfolio para que veáis los diferentes tipos de proyectos y las magnitudes que podemos llegar a tener. En este caso, pues edificios residenciales, estos están actualmente en ejecución en la zona de Madrid. Bueno, pues tampoco me voy a parar a analizarlo cada uno porque nos quedamos sin tiempo, pero bueno, podríamos decir 300 kilovatios para alimentar este edificio de 56 viviendas y las perforaciones que se realizaron fueron 32 unidades de 125 metros. Que el sistema sea geotérmico permite conseguir certificaciones de muy alta eficiencia, como pueden ser LEED, BREEAM, Passive House. Este sería otro proyecto que estamos construyendo en Ibiza. A nivel terciario, estamos hablando de oficinas. Este sería la sede del BBVA aquí en Madrid. También la sede de OAMI, que es la sede de patentes europea, en la cual también pues, estamos realizando, en este caso, 120 perforaciones de 80 metros, porque necesitábamos alimentar 515 kilovatios térmicos. Al fin y al cabo, cuanto más grandes sean los proyectos, más perforaciones tenemos que hacer, pero también, como los consumos van a ser mayores y el rendimiento de la geotermia es el más alto, antes se va a rentabilizar la inversión que se realiza para estos proyectos. Por lo tanto, para edificios grandes es buenísima esta inversión. Esto sería justo aquí en el centro de Madrid para la sede de Metro. Luego, proyectos dotacionales, como pueden ser hospitales. Este es el proyecto que vimos en el vídeo de la Universidad de Alcalá de Henares, residencias de estudiantes, residencias de ancianos y luego ya pues proyectos industriales. Tenemos un proyecto de I+D+I que lo realizamos para un hangar que está en el aeropuerto de Sevilla,
para Airbus. Son 6.000 metros cuadrados de climatización con 450 kilovatios de geotermia. Aquí, al fin y al cabo, lo que hacemos es mantener a 1,8 metros la temperatura constante durante todo el año. La verdad que es un proyecto muy interesante. Invernaderos, este es el de Chile que decíamos antes. Naves industriales, incluso, pues lo dicho, clubes deportivos como este de México que decíamos antes, utilizando un sistema abierto. Y luego también este es un ejemplo de TAPS, de lo que sería la utilización de las estructuras del edificio para la consecución de la climatización total del mismo, pues lo dicho, con las estructuras del edificio. Y nada más, creo que me pasé un poco de tiempo, espero que no haya sido demasiado. Y nada, pues agradeceros vuestra atención. Quedo ahora a vuestra disposición para cualquier tipo de pregunta o cualquier duda que tengáis. Y bueno, pues al fin y al cabo, que muchas gracias por la atención. Aquí tenéis nuestros datos de contacto y nada, pues únicamente agradeceros de nuevo también al programa de Bogotá de Construcción Sostenible que nos haya tenido aquí, que nos permita este espacio para presentarnos como empresa y presentar lo que estamos desarrollando. Muchas gracias, Elías. La verdad es que sí es un sistema súper innovador entender la energía alternativa, pues que aprovecha las altas temperaturas del núcleo terrestre, pues para la generación de la energía a través del calor. Es muy interesante. Muchas gracias por tu explicación. Todos estos proyectos que tú nos mostraste, la verdad yo creo que para la mayor parte de las personas presentes en la conferencia son nuevos, o por lo menos especialmente para mí. Y la verdad entender un poco toda esta relación de la innovación en energía sostenible es bastante interesante. Podemos empezar a entender que gracias a esta innovación podemos tener muchísimas más participaciones en cada uno, pues, de los proyectos que, pues, se generan a nivel construcción e infraestructura. Las preguntas las tenemos. Nicolás, ¿nos colaboras, por favor, con las preguntas? Claro que sí, sin antes agradecerle a Elías por su gran charla, capacitación, ilustrarnos con todo el tema que están manejando, que nos parece muy importante y que va muy alineado a lo que estamos haciendo en este segundo ciclo de capacitaciones. Muchas gracias, Elías, y a Geoter por su participación. Vamos a resolver algunas preguntas que tenemos acá, las voy a hacer en orden como lo han hecho en el chat, yo las he pasado para la plataforma de las preguntas. Entonces, vamos con la primera pregunta, Edna Suárez. ¿Qué volumen de agua se requiere para el funcionamiento de los sistemas? Y si hay alguna correlación en el volumen de agua en relación con el área de la construcción o la energía generada. Vale, pues como la segunda pregunta habla de la relación que tiene dependiendo de los proyectos, pues actualmente no podría decir cuál es el volumen específico que se necesita, básicamente por eso, porque depende de la cantidad de energía que vamos a necesitar, que, pues, digamos, yo muchas veces lo describo del siguiente modo, o lo analizo del siguiente modo. El edificio que está construido va a necesitar una energía específica. Lo que nosotros tenemos que hacer es analizar cuánta energía se va a necesitar, dimensionar la bomba de calor para alimentar o para satisfacer esa necesidad energética que tiene el edificio y en base a eso hacemos las perforaciones o el número de perforaciones. Entonces, en base a el número de perforaciones que tenemos, va a variar el caudal al fin y al cabo, porque como decía, tenía que ser un circuito cerrado, hermético y que siempre esté en continuo circulación. Por lo tanto, no va a ser lo mismo la cantidad de agua que yo voy a tener en un sistema geotérmico con 10 perforaciones que el que voy a tener con 60 perforaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, analizar cuánta es la energía que necesita el edificio, en base a eso dimensionar la bomba de calor y la bomba de calor ya me va a decir los caudales admisibles, ¿vale? Tanto los caudales como las temperaturas que va a admitir. Entonces, claro, tiene una relación, pues, lo que es la energía que necesita el edificio con, al fin y al cabo, con el caudal de agua. En ambos casos, tanto los sistemas abiertos como los sistemas cerrados. Los sistemas
abiertos lo vamos a ir absorbiendo, digamos, momentáneamente o lo que sea, y en los sistemas cerrados, pues este circuito se va a quedar cerrado y ahí sí que tenemos que incluir ese caudal o ese volumen de agua. Pero nos depende siempre de la energía del edificio. Ok, Elías, muchas gracias. Hago un paréntesis para recordarle a todos los participantes que en el chat pueden encontrar el link de registro de asistencia. Este link es muy importante porque a nosotros hacemos llegar posteriormente a estas capacitaciones las memorias, los videos que se están grabando en estos momentos, las presentaciones, y a quienes asistan a las 3 capacitaciones de este mes, pues tendrán su diploma de participación. Entonces, cierro ese paréntesis. Muchas gracias. A Tesla Ingeniería. Pregunta, ¿cuáles son las características técnicas principales para que el proyecto sea viable a la hora de su implementación con respecto al tipo de suelo, recurso de agua y energía eléctrica, Elías? Vale. A ver, realmente, como decía, depende del sistema que vayamos a utilizar. Como decía, en los sistemas cerrados, el recurso geotérmico lo vamos a encontrar casi en cualquier punto del planeta. Por lo tanto, lo que tenemos que analizar o lo que tendremos que mirar es realmente los materiales que nos vamos a encontrar en profundidad. En base a eso, vamos a poder identificar la profundidad y el número de perforaciones en base a la conductividad, en base a la resistividad que tenga el terreno. Vamos a ser capaces de conocer cuánta energía podemos extraer para saber el número de perforaciones que tendremos que realizar. Pero no nos encontramos en ningún caso en el cual se nos impida. Sí que es verdad que va a variar el método de perforación si nos encontramos con un sistema arenoso o con un sistema rocoso. Pero, al fin y al cabo, ambos van a tener unas características y unas cualidades que nos van a permitir satisfacer la demanda energética que tenga el edificio. Si hay, bueno, pues al fin y al cabo hay diferentes cualidades del terreno que nos van a favorecer. Si hay un nivel freático alto, si hay, pues, hay corrientes de agua subterráneas. Es todo lo que es el agua nos permite o nos favorece a la hora de hacer el dimensionamiento y a la hora de aprovechar el recurso. Lo que va a hacer es que los rendimientos aumenten o que podamos optimizar el sistema realizando menos perforaciones. Pero lo dicho, independientemente, lo que tenemos que saber al fin y al cabo es los materiales y los materiales geológicos que nos vamos a encontrar en profundidad para conocer el método de perforación y hacer un dimensionamiento correcto. Como una segunda parte de esta pregunta, Tesla Ingeniería pregunta también el retorno de la inversión a la hora de integrar ese tipo de soluciones, ¿en qué promedio puede estar? No sé si de pronto tengas una cifra aproximada o algo que decirnos. Sí, bueno, de hecho se me pasó de la pregunta anterior y lo anoto, pues que es las demandas eléctricas, pues depende del proyecto también. Si va a ser muy grande o muy pequeño, pues normalmente pues, se necesita trifásica, bueno, una cometida trifásica y dependiendo de la bomba de calor va a tener un consumo mayor o menor para lo que sería la contratación de la energía. Pero bueno, eso al fin y al cabo, al diseñar el proyecto, nosotros personalmente ofrecemos o aportamos lo que son unas necesidades de obra en las cuales indicamos todos los requerimientos, tanto hidráulicos como eléctricos. Y la pregunta que me hacías ahora de periodos de retorno, pues lo podemos analizar desde el siguiente modo, porque es que lamentablemente, y aunque parezca que no quiera contestar a ninguna pregunta, sí que quiero, lo que pasa que hay veces que es difícil. Hay muchos condicionantes. Cuanto mayor sea la demanda energética, estos periodos de retorno van a ser mucho más cortos. Podemos estar hablando para pues, edificios, hospitales, invernaderos, el propio hangar que estábamos presentando, sistemas industriales que tienen periodos de retorno de 3 a 5 años. Si hablamos de una vivienda unifamiliar, que al fin y al cabo ¿cómo decirlo? El consumo no es tan grande y además puede que no sea continuado, no sea 24/7 como en los ejemplos anteriores, probablemente este periodo de retorno sí se prolongue y sea un poco más largo y podremos estar hablando de 7 años. También depende mucho de lo que serían pues, los precios de electricidad, los precios de gas y todo eso para poder hacer una comparativa, pero estaríamos hablando, los ejemplos o la experiencia que tenemos, pues para
sistemas que tienen consumos muy grandes de 3 a 5 años y sistemas un poco más pequeños pues de 5 a 7 quizás. Ok, Elías, muchas gracias, muy claro. Tenemos creo que 3 preguntas más, 2 de Carolina Romero y una de Daniela. Vamos a hacerlas. Carolina Romero pregunta, ¿se cuenta con este tipo de maquinaria en Colombia para montar un proyecto de geotermia? ¿O hay proyectos que de pronto estén trabajando en Colombia respecto a este tipo de tecnología? Bueno, realmente existen y nosotros, bueno, nosotros ya ejecutamos algún proyecto en Colombia de geotermia de baja entalpía. Daniela os podrá hablar más del tema porque fue ella quien lo dirigió y en este caso pues se realizó un proyecto con una bomba de calor Ecoforest, que era el fabricante español que decíamos antes, y se hizo para un cuarto frío en Tocancipá. Entonces, máquinas perforadoras existen, lo que serían las bombas de calor. Nosotros lo que estamos haciendo, y de hecho, pues al fin y al cabo es lo que estamos haciendo también en Chile, en México y en otros países, es llevarlas, importar la máquina, bueno, las bombas de calor españolas o europeas y los proyectos se pueden ejecutar desde ya. Lo dicho, no es que se puedan ejecutar, sino que ya se están ejecutando y ya tenemos experiencia también en el país, en Colombia. Carolina Bueno, pregunta, bueno, Daniela, no, continúa, sí, perdón. bueno, en esta parte, el proyecto que se hizo en Colombia fue para un cuarto frío, se perforó 3 pozos, eso fue un circuito cerrado. Este proyecto lamentablemente se tuvo que desinstalar, entonces, pero igual tenemos aquí la experiencia, lo que decía Elías, tema de perforaciones para este proyecto utilizamos un equipo que perforaba un pozo de agua, entonces digamos que para el tema de perforación no hay problema. Lo único que tendríamos que hacer es la bomba de calor, sí se debe importar, y otros elementos pequeños como válvulas se importaría, lo otro sí, pues son cosas que se podrían encontrar en Colombia. Y aprovechando que en esta parte del proyecto, este proyecto es el primero y único, hasta donde tengo conocimiento, que tiene los incentivos tributarios de la ley 1715. Entonces también tenemos ya experiencia en la parte de inscribir el proyecto y toda la parte con la UPME para que acceda a los incentivos tributarios. Gracias, Daniela. Aquí hay una pregunta que de pronto está un poco alineada a lo que están hablando. Ya, pues no sé si Elías o Daniela nos quieran responder. La pregunta de Daniela Mozo dice, ¿qué tipo de energía usa la bomba de calor para su funcionamiento? Vale. No sé si, bueno, si contesto, si os parece, contesto yo y si Daniela tiene algo que apuntar, pues genial, como Está ahora. bien. No, pues a ver, utilizan las bombas de calor utilizan ¿cómo decirlo? Dos focos energéticos. Lo podíamos ver en el esquema que tenía. Si no os importa, ¿puedo compartir pantalla? Sí, ¿verdad? De Claro, forma muy Elías, creo breve. que tenemos otros minutos y puedes hacerlo. Vale. Mira, porque lo hago muy rápido y lo explico bien. A ver, realmente tenemos la energía se extrae de dos focos. Un foco que es, como decíamos, las perforaciones y otro foco que es la energía eléctrica. Y aquí lo podemos ver. El compresor es el único elemento de la bomba de calor o es el elemento principal de la bomba de calor y va a estar consumiendo electricidad. Pues, y luego este 80%, que sería la fracción renovable, viene todo de la energía que estamos extrayendo o que nos está aportando el terreno con este agua atemperada que estamos implementando en la bomba de calor. Por eso sí que es verdad que las bombas de calor tienen un consumo eléctrico, pero es mínimo. Los rendimientos que están teniendo pues podrían ser, lo dicho, de un 450, 500% de rendimiento. Esto se debe a que, pues, por ejemplo, si comparamos con una caldera de gas consume una unidad térmica, una unidad de gas y permite tener ya ni siquiera una unidad térmica final, sino que, pues, debido a los inquemados, debido a la combustión, tendría un rendimiento de un 0,94, sí estaría muy bien. La geotermia, sin embargo, con 1 kilovatio eléctrico que pueda consumir, puede aportar 5 kilovatios térmicos, ya sea de calor o de frío o para la generación de agua caliente sanitaria. Entonces, consume 1 kilovatio eléctrico, pero aporta 5 kilovatios térmicos. Eso, al fin y al cabo, es el concepto de COP. Y ahí explicamos cuál es la energía que consume la bomba de calor. Un 20% eléctrico
y un 80% de la energía del terreno. Perfecto, Elías, muchas gracias. Ya para cerrar la sección de preguntas, hay dos preguntas, pues se las voy a fusionar. Pregunta, perdón, ¿dónde está? Carolina, ¿cuál puede ser el costo inicial de un proyecto de este tipo de tecnologías? De pronto un rango de precio aproximado. Y cierro con la pregunta de Adriana Gómez, si esos proyectos son rentables o los proyectos que han realizado, ¿qué tan rentables pueden ser? Sí, a ver, pues vuelvo a empezar por la segunda pregunta. Y habría que preguntarle realmente a un inversor al cual le presentemos un proyecto que va a tener un payback de 3 años, si a él le resulta interesante o no. Desde nuestro punto de vista sí que salen rentables este tipo de proyectos y sí que se están ejecutando. De hecho, a día de hoy están a la orden de día y cada vez hay más proyectos. Por lo tanto, ¿son rentables? ¿Son interesantes? Sí, y hay inversores que se están metiendo a hacer ese tipo de proyectos por ese mismo motivo, porque en 3 años, en 5 años, están rentabilizándolos y a ellos les parece interesante. El precio, no es que no quiera responder, es que varía mucho básicamente porque hay muchos condicionantes y muchas alternativas que nos va a hacer variar el precio. El método de perforación, la cantidad de perforaciones, el tamaño de la bomba de calor, que no va a ser lo mismo para una vivienda, repito, que para un hospital, por ejemplo. Entonces, es un poco complejo. En ese sentido, lo que nosotros ofrecemos y solicitamos es que si hay un interés por algún proyecto en concreto, que nos consulten y que nos digan, oye, pues tenemos o queremos analizar este edificio residencial. Y nosotros, pues sin compromiso, podemos darles un precio referencial para ese tipo para ese proyecto en concreto. Pero dar un precio, digamos, a voleo es muy complicado. Ok, Elías, muchísimas gracias por tus respuestas, por la claridad de todo el tema. Voy a dar paso a María para que nos brinde una información muy importante antes de cerrar. De nuevo, muchas gracias. María, por favor. Gracias, Nicolás. Quisiera recordarles a todos los asistentes que aquellos que participen en estas 3 capacitaciones también recibirán un certificado de asistencia y adicionalmente las siguientes presentaciones son el día 15, que tendremos la participación del ingeniero Daniel Ortiz, consultor técnico del proyecto Calderas JCT, con el tema de aprovechamiento de residuos para la generación de energía térmica y eléctrica. Y la siguiente capacitación es el próximo 22 de julio, que tendremos la participación de Darío Mayorga, director de la Corporación para la Energía y el Medio Ambiente, Corpoema, con el tema edificaciones sostenibles en ciudades energéticas. Los esperamos en estas 2 nuevas capacitaciones que tendremos el próximo jueves y el siguiente. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Nicolás. Muchísimas gracias, Gioter, Daniela, Elías. Una gran presentación. Nos pasamos un poco de tiempo, pero yo creo que valió la pena haber resuelto todas estas inquietudes. Y a ustedes, los participantes, mil gracias por este espacio, mil gracias por su tiempo. Los esperamos en las próximas sesiones de las capacitaciones de este segundo ciclo de capacitaciones, innovación en sostenibilidad energética. Gracias a todos. Feliz día.